Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del 4 de noviembre del 2021. Hoy vamos a estar platicando sobre el trabajo, el proyecto de la segunda unidad, que ayer ya estábamos comentando en un inicio. Hoy vamos a concluir con la explicación de lo que incluye este proyecto. Antes de eso vamos a tomar la asistencia del día. Pongan atención por favor. Empezamos. Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo. Presente. Castillo. Presente. Andón. Presente. García. Presente. Garza. Tiene problemas de conexión, profe. Gracias. Gómez. Presente. González. Presente. Guevara. Presente. Hernández. Presente. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Olazarán. Riva. Presente. Pineda. Presente. Ramírez. Presente, profe. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Uresti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. Faltó Garza, que tiene problemas, y Medina. Y Olazarán, que ya me comentó por ahí, gracias. Bien, como les comentaba, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el proyecto. En este caso, ya vamos a adentrarnos un poquito más a la segunda parte. Ayer, si no mal recuerdo, nos quedamos comentando sobre la primera sección, o bueno, los primeros apartados de la segunda sección, que tiene que ver con la empresa. Pues bueno, el día de hoy vamos a continuar precisamente donde nos quedamos. Ya hablamos un poquito de lo que debemos de incluir en el mercado, también en mi cliente, características importantes del lugar donde está ubicada la empresa, donde está vendiendo, y también características de los clientes que se estarán generando, que se están, digamos, planteando o observando como los principales. En este sentido, deberíamos ya de tener claro estos aspectos. Si alguien tiene alguna duda, me puede preguntar. ¿Okay? Después pasamos al análisis Z, cuestión que también comentamos ayer. 10 factores, los mismos que ya tienen o que ya están corrigiendo o que ya corrigieron de preferencia. Y es simplemente redactar un párrafo introductorio en el cual decidimos, o mejor dicho, plasmamos qué significa cada factor. Por ejemplo, los factores económicos son todos aquellos que, bla, 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 bla. Da una definición de factores económicos y posteriormente plasman los factores que van en este grupo. El factor como tal, un nombre corto, una explicación de ese factor sin decir cómo impacta y después una liga, un enlace en el cual vamos a detallar dónde encontramos esta nota, este factor, este artículo, como gusten llamarlo. Más adelante, en la conclusión de los factores, como lo veíamos ayer, vamos a plasmar de qué manera ese factor puede impactar a la empresa con la cual trabajamos. Si impacta de manera negativa o positiva, y por qué impacta de esa forma. En este caso, cuando hablábamos de que las personas se quedan en sus casas por la pandemia, mencionábamos que existe una grave disminución de las ventas de la empresa, por lo tanto era un factor negativo. ¿Vale? De esta manera entonces tenemos la posibilidad de estar detallando en cada punto cómo lo observamos.
Es básicamente lo mismo que esta tabla, pero esto es en esencia un resumen del detalle que estamos viendo allá arriba. Y prácticamente es lo que tratamos de hacer. Generar un resumen, en este caso, de las características que ya ustedes establecieron en esta tabla septa. ¿Okay? Una vez que ya tenemos estos elementos, vamos a irnos al final de la tabla septa, o de esta matriz septa. Vamos a explicar cuáles son, a nuestra consideración o consideración del equipo, los factores más importantes. Ustedes van a tener mínimo 10. De esos 10, aquí me van a decir cuáles consideran ustedes que son los de mayor importancia y por qué. Van a explicar el motivo, la razón que ustedes consideraron para presenciar o para establecer este factor como el más importante. ¿Okay? El más, el segundo y el tercer factor más importante y por qué. Posteriormente vamos a pasar a la matriz de evaluación de factores externos, la MEFE. ¿Cómo se construye una MEFE? No lo hemos visto durante clase como tal, no hemos realizado el ejemplo de forma particular. Entonces vamos a enfocarnos en eso el día de hoy. Es muy similar a una matriz EFI, es bastante parecido, aunque tiene sus características particulares. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Por ejemplo, matriz MEFE. Si se fijan, la matriz MEFE, al igual que la MEFI, tiene una columna de factores, una columna de ponderación, de calificación y calificación ponderada. Entonces, es en esencia lo mismo que una MEFI, con ciertas características que nos hablan de algunos aspectos distintos. Vamos a partir de cómo llenamos, de dónde podemos obtener factores externos que vamos a evaluar. Si decíamos que para la MEFI necesitábamos hacer una cadena de valor y necesitábamos hacer una auditoría interna respondiendo a ciertas preguntas para obtener los factores, en la externa, ¿cómo le hacemos? Sencillo, nos podemos basar en el septa como tal. Ya los tenemos incluso. Vamos a irnos a este ejemplo que tengo por aquí. Tengo factores sociales, económicos, políticos, tecnológicos y ambientales. Y si se fijan, dentro de la tablita que yo les doy, establecemos factores positivos y negativos. Si el factor tiene un impacto positivo, significa entonces que es oportunidad o amenaza. Si el factor tiene un impacto positivo, lo podemos considerar como oportunidad o como amenaza. ¿Cuál de esos dos es algo positivo? La oportunidad. Las oportunidades. Perfecto. Las oportunidades son el factor positivo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar todos los factores positivos. Aquí, por ejemplo, déjenme hacerlo de una manera mucho más sencilla para que lo podamos identificar también. Con un filtro, pues, se facilita mucho este proceso. Entramos solamente con los positivos. Aquí están. Estos son todos los factores positivos que tengo en este análisis. Simplemente los copio y me los traigo a mi matriz MEFE. Son mis oportunidades. ¿Okay? En este caso, lo que estamos tratando de hacer es identificar con claridad cuáles son aquellos factores que yo consideré como positivos. Ya tengo entonces así inmediatamente todas mis oportunidades. Vamos a regresar al septa de nuevo y ahora vamos a marcar los negativos. En este caso, pues bueno, solamente voy a utilizar los que respondí como negativo dentro de mi tabla. Los copio y los traigo a mi MEFE y los pego en mi MEFE. Los pego acá y listo. Ya tengo entonces también mis amenazas. Fue complicado en lo absoluto porque ya tenía un septa. Por eso les comentaba previamente que el septa es de relevancia para este tipo de proyectos porque nos facilita
más adelante a la hora de generar otras matrices y a la hora de plantear las estrategias. Idealmente también deberíamos de tomar como base nuestro análisis Porter, pero bueno, como ya se lo decía el día de ayer, por cuestiones de tiempo ya no lo vamos a ver. Sin embargo, el CEPTA es de mayor relevancia en muchos casos. Entonces, ya tenemos nuestros factores identificados aquí. Ahora bien, en este punto hay cierta forma en la cual yo pueda identificar de una manera sencilla cada factor. Sí la hay. De hecho, lo hicimos con la matriz MEFI. En lugar de decirles, ¿qué opinan del factor que se llama crecimiento anual de la demanda por medios electrónicos de hasta un 15% de las ventas totales? Es muy largo, ¿no? Vamos a codificar tal como lo hicimos con la MEFI. En este caso, si se trata de una oportunidad, para una O. Es la primera, entonces es O1. Y así vamos agregando cada una. O2, 3, etcétera, hasta completar todas mis oportunidades. En este caso, como pueden observar, tengo identificadas 6 oportunidades que estaré utilizando para mi análisis. Por su parte, cuando hablamos de las amenazas, déjenme eliminar esto porque no lo necesitamos. Cuando hablamos de las amenazas es lo mismo. Vamos a codificar A1, después A2, A3, etcétera, hasta tener todas las amenazas ya codificadas, ya con este numerito y esta letra que me permite saber, número 1, que se trata de una amenaza, por eso utilizamos la letra A, y además un número para saber cuál es el factor en específico sobre el cual estamos hablando. En este caso, como pueden observar, estamos obteniendo 7 amenazas. 7 amenazas y 6 oportunidades. Bien, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? Profe, lo del MEFE, ese también se va a hacer en forma de tabla, ¿verdad? Tal cual como lo estamos haciendo aquí, exactamente. Gracias, profe. Bien. Una vez que ya tenemos nuestros factores, tanto las oportunidades como las amenazas, todos nuestros factores externos, vamos a realizar la ponderación. Y en este caso es exactamente igual que como lo desarrollamos para nuestra matriz MEFI. El factor que consideramos de mayor importancia le damos una ponderación mayor y el de menor importancia le damos una ponderación menor. Digamos que aquí, no sé, el A4 es el de mayor importancia, vamos a darle una ponderación de 20%. Déjenme ponerlo con 2 decimales para que no haya confusiones. Ok, ahí estamos. Y así vamos a ir acomodando cada uno. No sé, vamos a poner al azar algunos datos para que más o menos se entienda. Más o menos así. Vamos 51, vamos a poner acá algunos otros. Faltan. Repito, la ponderación se hace exactamente igual que en la MEFI. Tenemos que asignar al factor de mayor importancia el mayor puntaje. Aquí digamos que fue la A4. Y al de menor importancia o un menor puntaje. En este caso fueron estos, A5, A6 y A7, que tienen un 0.02 o un 2%, como lo quieran ver. Bien, una vez que ya tenemos esto bien identificado, bien ponderado, lo que vamos a hacer es empezar a calificar. Y aquí es la principal diferencia con la MEFI. Pongan atención, no se hace igual que con la MEFI, es distinto. ¿Okay? Cuando hablamos de una matriz de evaluación de factores externos, es diferente la forma en que vamos a evaluarla o a calificarla. Recordarán que en la MEFI, cuando hablábamos de fortalezas, le dábamos calificaciones de 3 o 4, nada más. Mientras que las debilidades eran solamente 1 o 2. Bueno, cuando hablamos de la MEFE, es distinto. Aquí podemos calificar del 1 al 4 en cualquier elemento,
tanto oportunidad como amenaza. Tenemos aquí esta tablita que les puede ayudar a calificar. Lo que vamos a calificar es la respuesta que está teniendo la empresa frente a ese factor. ¿Ok? ¿Qué tan buena ha sido la respuesta? ¿Qué tan buena ha sido la estrategia actual de la organización para aprovechar las oportunidades o para contraatacar a las amenazas? Si la empresa no ha hecho nada en lo absoluto, entonces es una respuesta deficiente. Si la empresa ha aplicado estrategias para aprovechar al máximo la oportunidad o contrarrestar totalmente la amenaza, entonces es una respuesta muy eficiente. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Vamos a irnos al ejemplo. Digamos que, no sé, tenemos el factor que denominamos aquí O5. Y en este caso nos dice, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá permite el libre tráfico de mercancías entre América del Norte y Latinoamérica. ¿Okay? Este tratado existe y es un factor que podemos aprovechar, por ende es una oportunidad. Y vamos a imaginar que la empresa en este caso sí está aprovechando este tratado, porque comercializa sus productos en todo Estados Unidos y Canadá. No le cobran ningún tipo de arancel o impuesto por exportar o importar ese producto. Entonces, la empresa está aprovechando al máximo esta oportunidad. ¿Qué calificación le damos? Un 4. Lo está aprovechando al máximo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la empresa solamente estuviera enviando sus productos a Estados Unidos? En este caso, digamos que solamente América del Norte. Si la empresa solamente está mandando a Estados Unidos y no a Canadá, pues bueno, no le está aprovechando al máximo. Tal vez le daríamos un 3. Incluso un 3.5 le podríamos dar. Porque existe por ahí un poquito más que se puede aprovechar si estuviéramos enviando también a ese otro país, a Canadá, donde también tenemos aranceles libres por este tipo de tratados. ¿Me explico? ¿Qué pasa si la empresa, por el contrario, solamente vende en México? Significa entonces que no está aprovechando este tratado. Por ende, es una respuesta deficiente. No estamos haciendo nada para poder vender allá. Al menos a este punto. O puede ser que la empresa ya está en pláticas. Ya está en pláticas significa que todavía no está vendiendo allá, pero ya lo está intentando. Entonces le podríamos dar un 2 o un 2.5 o hasta un 3 si quiere. ¿Sí? Porque la empresa actualmente está haciendo algo. Entonces, dependiendo de lo que está haciendo la empresa actualmente, es que vamos a calificar. Si yo les preguntara, por ejemplo, o bueno, vamos a pensar rápidamente en el caso de ustedes tomando clases en línea. ¿Ok? Una oportunidad podría ser el hecho de que la escuela tiene espacios públicos para que los que lo necesiten puedan aprovechar las computadoras y realizar sus tareas allá. ¿Okay? Eso sería una oportunidad. Algo complicado porque la universidad está lejos y lo que quieran, sí, pero es una oportunidad que está allí. ¿Cuántos de ustedes están aprovechando esa oportunidad? ¿Cuántos de ustedes que no tienen computadoras o que no tienen la posibilidad de acceder a internet o cualquier cosa, aprovechan esa oportunidad que existe? No, pues a lo mejor nadie. Entonces todos tendrían una calificación de 1. Más bajo, porque es una respuesta deficiente. Profe, pero es que yo no voy porque no me interesa, porque yo sí tengo computadora e internet. Eso lo calificamos ya en la ponderación. Y entonces sería una ponderación muy baja, porque no te importa ese factor. Sería a lo mejor una calificación de 0.01. Entonces el impacto de ese factor va a ser mínimo. En cambio, podría ser que para alguno de ustedes que no tiene computadora ni internet, ese factor es sumamente importante. A lo mejor de 20%. Y no está aprovechando del todo, porque no va todos los días o todas las veces que quisiera,
pero sí está yendo, entonces le damos un 3. Si se fijan, la comparación de puntajes que nos da es muy distinta. ¿Okay? Entonces, en la MEFE lo que estamos haciendo es identificar la importancia de cada factor externo y calificando qué tan bien o qué tan mal lo está haciendo actualmente la empresa para aprovechar las oportunidades o para contrarrestar las amenazas. En este caso, como les decía, digamos que la empresa sí está aprovechando esa oportunidad. Vamos a las amenazas. Nos dice, por ejemplo, no sé, la amenaza 5. La amenaza 5 nos dice: existe una propuesta de cambio en la legislación sobre energías limpias. Una reforma que va a cambiar las leyes y que nosotros ya no vamos a poder aprovechar las energías limpias. ¿Estamos haciendo algo para contrarrestar esa amenaza actualmente? Pues probablemente no. Si la empresa no está haciendo nada, le damos un 1. En cambio, si la empresa ya está actuando, a lo mejor se reunió con una cámara empresarial para hacer un escrito en el cual le diga a los legisladores del país que no deben hacer esto, está haciendo algo, pues entonces estaremos hablando de un 2 o de un 3. Está teniendo una respuesta ante esa amenaza. En este caso, difícilmente una amenaza podría tener una calificación de 4. Esto es prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque entonces esa amenaza ya se estaría tratando de solucionar de alguna manera. Ya no sería tanto una amenaza. Sí puede existir, definitivamente, pero casi siempre va a ser una calificación de 3, de 2 o de 1. Repito, pueden calificar del 1 al 4, lo que ustedes consideran. No tenemos limitaciones aquí. Pero sí recalco que en la mayoría de los casos no vamos a tener calificaciones de 4 dentro de las amenazas. Así es como se elabora. Si hablamos de los demás factores, sería lo mismo. ¿Qué tan bien, qué tanto estamos aprovechando esta oportunidad y qué tanto estamos atacando a esta amenaza? Vamos a poner números al azar aquí. Simplemente para mostrarles cómo quedaría al final. Esto, ahí está. A final de cuentas tenemos una calificación, tal como lo teníamos en la MEFI. En este caso la calificación es de 2.39. Y tal como lo hicimos en la MEFI, debemos de realizar una conclusión ante este hecho. Tal como lo decíamos en la MEFI, debemos de especificar qué significa. Y tal como lo veíamos en la MEFI, tenemos diferentes rangos dentro del puntaje. Si estamos cercanos al 4, significa que la empresa lo está haciendo muy bien. Está aprovechando al máximo sus oportunidades y contrarrestando sus amenazas. La empresa lo está haciendo muy bien, excelente incluso. Si estamos cercanos al 2.4, 2.5, la empresa está en un punto intermedio. No lo está haciendo excelente, pero tampoco lo está haciendo mal, que sería el caso de este ejemplo. Si estamos cercanos al 1, un 1.2, 1.7, pues allí sí, focos rojos. La empresa lo está haciendo no de lo mejor. Incluso podríamos decir en algunos casos que la empresa lo está haciendo mal, que no está aprovechando sus oportunidades. Digamos, por ejemplo, que aquí todas estas tuvieron una calificación de 1. Nos baja hasta 1.91 y podemos identificar claramente que la empresa ninguna oportunidad está siendo aprovechada. ¿Ok? Mientras que con las amenazas, algunas se están atacando, como la A4 o la A3, pero la mayoría también no se están contrarrestando, lo cual significa que le están pegando mucho a nuestra empresa. Básicamente así es como se elabora una MEFE. Establecemos factores con base en nuestro CEPTA, asignamos una ponderación de cada factor, calificamos, establecemos una calificación ponderada y tenemos un resultado final. ¿Okay?
Repito, esta última parte sí es exactamente igual que con la MEFI. Cosa que ustedes ya conocen, cosa que ustedes ya hicieron, entonces no deberían tener problemas aquí. ¿Okay? ¿Preguntas sobre la MEFI? ¿Dudas, comentarios, cuestionamientos? De mi parte no, profe. Gracias. Frida. Profe, supongamos que si, por ejemplo, la mayoría de los factores que investigamos son positivos, o sea, hay más oportunidades que amenazas, ¿no pasa nada o tienen que ser la misma cantidad? No, no pasa nada. Pueden ser, no sé, digamos 7 contra 3. Está bien. Pero sí tiene que haber de ambos grupos. Tiene que haber tanto oportunidades como amenazas. Pero no importa, repito, que no sean el mismo número. Idealmente, como lo veíamos en la MEFI, tendría que ser equilibrado. Pero bueno, obviamente hay empresas que tienen más amenazas que oportunidades y viceversa. ¿Alguna otra Sí, pregunta? gracias. Por nada. Nos dice Jonathan, ¿cuántos factores tienen que ser? En este caso, como se los comentaba antes, se van a basar principalmente en su septa para elaborar esta matriz. Entonces, en el septa les pedí mínimo 10. Dentro de estos, podríamos hablar de que deberían ser por lo menos 3 factores en amenazas o en oportunidades. ¿Ok? Entonces, si tienen 10, de preferencia que sean mínimo 3 factores por cada tipo de factor. Eso puede ser 7 y 3, 6 y 4, 5 y 5, 4 y 6, 3 y 7. O si tienen más de 10, pues excelente. Les permite incrementar un poquito más esto. ¿Alguna otra pregunta? Ok, de todas formas, mañana estaremos haciendo una actividad para que tengan un poquito más claro cómo se hace esta matriz y que en el caso de que surjan dudas, pues bueno, se puedan resolver. Bien, vamos a continuar con el documento. Una vez que ya observaron qué es una MEFI, cómo se hace, que es bastante similar a la MEFI, lo que vamos a hacer en el documento es plasmar la información necesaria para que quede bien claro. Mucha de esta información ya la tienen plasmada desde antes. Vamos a ir explicando esto. Primero, párrafo introductorio donde hablamos qué es la MEFE y para qué sirve. Después, detallamos todas las oportunidades y todas las amenazas. Pero necesitamos hacerlo con una estructura en específico. La estructura es la siguiente. Primero, vamos a establecer el factor como tal, un nombre corto, en este caso, oportunidad 1, la existencia del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC. Posteriormente vamos a explicar qué significa este factor. ¿Ok? Si se fijan, estos dos elementos, como los sacamos del CEPTA, ya lo tenemos hecho. Es cuestión solamente de regresar por la tablita y copiarlo. Vamos a hacer el ejemplo con este factor que tenemos aquí. Regresamos acá. Esto era una amenaza, entonces vamos a ponerlo de este lado. Nos decía el factor, las personas desconfían salir de sus casas. Esta va a ser nuestra amenaza 1. ¿Okay? ¿De dónde estoy obteniendo este factor? De la tablita CEPTA que tenía arriba. Entonces ya tengo el nombre de mi factor número 1 en cuanto a amenazas. Ahora vamos a la descripción, que es esto que ya había hecho también en la tablita. Es solamente cuestión de copiar y pegar. ¿Okay? Listo, ya no me sirve la tablita, se va. Repito, esto ya está hecho, se supone que ya lo tendrían que haber hecho para cuando lleguen a este apartado porque está ahí arriba. Entonces no hay mucho problema. Donde tienen que trabajar un poquito más va a ser en estos aspectos que les pongo en azul y en verde. En azul estamos hablando de que si se considera una oportunidad o una amenaza. Cosa, de hecho, que también ustedes ya hicieron arriba en la conclusión. En este caso,
traemos básicamente este punto en el cual explicamos si se trata de una oportunidad o amenaza y por qué. Vamos a pegarlo aquí. Listo. El hecho de que no haya personas en la calle consumiendo productos puede provocar una grave disminución de ventas, puede ser considerado factor negativo. Es decir, una amenaza para nuestra empresa. De esta forma, entonces, tenemos ya un poquito más claro por qué este factor es una amenaza. Repito lo que llevamos hasta este punto. Nombre del factor y descripción del factor, cosa que ustedes ya sabían. Después, cómo ese factor está afectando a nuestra empresa y por qué decimos que se trata en este caso de una amenaza o acá arriba de una oportunidad. Por último, vamos a establecer, bueno, déjenme ponerlo aquí en colores también para que quede claro. Por último, vamos a identificar por qué le dimos el nivel de importancia que le asignamos y la calificación que tiene. En este caso, ya con base en la tabla. Vamos a establecerlo de la siguiente manera. Déjenme quitar aquí. Empezamos una redacción sencilla, como se ha identificado este factor es de un nivel de importancia alta. Vamos a poner entre paréntesis cuál fue la ponderación que le dimos. Digamos que en este caso fue a lo mejor, no sé, estamos hablando de la A1, entonces vamos a hablar de esto. No sé, digamos que fue el punto 21. 21%. He identificado que este factor es de un nivel de importancia alta, 21%, debido a que la situación actual impacta de forma muy fuerte a los objetivos de la organización. Asimismo, se han calificado las estrategias actuales de la empresa con un, no sé, 1, debido a que actualmente el restaurante no está haciendo nada para contrarrestar esta amenaza. Se fijan, en términos esenciales, estamos explicando lo que establecimos en la tabla. Oye, ¿por qué al crecimiento de la demanda global de calzado deportivo le dice una importancia de 10 o una ponderación de 10? Ah, bueno, le puse esa calificación porque eso implicaría que para la empresa estaría incrementando sus ventas en los próximos años porque cada vez se vende más este producto. Ah, ok. Oye, ¿por qué lo calificaste con un 1? Porque actualmente las estrategias de la empresa no están haciendo nada para aprovechar esa oportunidad. Oye, ¿por qué lo calificaste con 4? Porque la empresa está teniendo una estrategia muy sólida en la cual involucran a distintas personas para identificar sus necesidades y así poder vender más productos. ¿Okay? Entonces, simplemente es explicar esto que estamos planteando dentro de la MEF. Y listo. Hay que hacer esto con todos los factores. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ok, me parece que todo bien. En todo caso, digo, acabamos de hacer este ejemplo, pero arriba también ya tenían un ejemplo que pueden estar utilizando. Una vez que ya redactamos esto con todos los factores, vamos a establecer nuestra matriz. Y aquí pues simplemente es copiar y pegar lo que ya tenemos en el Excel. Factor, nivel de importancia, calificación y calificación ponderada. Y al final, la conclusión de nuestra matriz. Estamos hablando de los factores de mayor importancia, de qué significa el 2.3 o la calificación que haya tenido,
si se están aprovechando o no las oportunidades, si se está haciendo algo para atacar las amenazas, etc. La conclusión como tal a partir de la puntuación que tenemos aquí. Un poquito más adelante tenemos ahora el análisis interno. ¿Okay? El análisis interno incluye, como ya lo veíamos durante clase, un diagnóstico por áreas. Y aquí es la parte importante para ustedes respecto al uso de la empresa con la cual están trabajando. Los que tengan oportunidad de asistir a la empresa o de platicar con los empresarios o con los trabajadores de allí, o que conozcan muy bien la empresa, van a tener que desarrollar este apartado. Si lo recuerdan, platicamos sobre esto hace algunas semanas y tiene que ser un diagnóstico por departamentos o por áreas. ¿Cómo se encuentra la empresa en términos de administración y de recursos humanos? ¿Cómo se encuentra la empresa en aspectos relacionados con la contabilidad o las finanzas? ¿Cómo se encuentra la empresa en términos de producción? En el caso de que sea una empresa que se dedica a este tema. O cómo se encuentra la empresa en aspectos relacionados con marketing. ¿Okay? Incluso podemos incluir ahí tecnología y cualquier otra cosa que ustedes identifiquen. Para hacer esto, recordarán durante una de las presentaciones que veíamos, incluso vamos a tratar de abrirla por aquí, que existen distintos elementos que podemos considerar. Comentábamos, por ejemplo, algunas preguntas, una serie de preguntas que ustedes pueden realizar, o mejor dicho, responder, y a partir de las cuales tendríamos nuestro diagnóstico. Por ejemplo, cuando hablamos en términos de administración, pues están esas preguntas. Van a ustedes a asistir a la empresa a identificar si cuenta con conceptos de administración estratégica, si la empresa tiene bien plasmadas sus objetivos y metas, si la empresa tiene una planeación, si está bien delegada a la autoridad. Lo mismo con estas otras preguntas. Si tienen dudas sobre estas preguntas, ¿de dónde las pueden obtener? Pues bueno, está obviamente el video de la sesión donde vimos esto. Están identificados los días en que vimos cada cosa dentro de Classroom. También pueden irse al libro de David. Allí está un apartado de auditoría interna donde pueden revisar todas estas partes. Y listo, pues ahí lo pueden checar. Entonces, lo que hay que hacer es revisar todas esas preguntas dentro de la empresa. ¿Vale? Una vez que tengamos resultados, ¿cómo los plasmamos? Pues bueno, si hablamos de administración de recursos humanos, podríamos hablar de la siguiente manera. Al realizar una visita en la empresa, se identificó que en el área de administración se tienen los siguientes resultados. Y podemos hablar de aspectos positivos. Por ejemplo, déjenme poner aquí un poquito. Damos un título para que se vea mejor. Aspectos positivos. Y ponemos viñeta de todos los aspectos positivos que se encontraron en la parte administrativa. Podemos hablar quizá de que dentro de la organización actualmente ya se cuenta con una filosofía empresarial. Vamos a hablar de que existe una planeación clara y coherente creada por los directivos. Y después vamos a hablar de los aspectos negativos. Aquí podríamos decir tal vez que actualmente la empresa no tiene una estructura orgánica actualizada. Y así podemos añadir otros aspectos negativos. Esto mismo lo podemos hacer con contabilidad, con producción y con marketing. Toda la información que ustedes puedan encontrar de la empresa o que les puedan proporcionar o que puedan observar. De tal forma que tengamos un listado de elementos por cada área. No existe un límite mínimo ni máximo para el número de factores.
Pueden establecer los que ustedes quieran. Lo mismo con las preguntas que ya vimos, no significa que tengan que responder forzosamente a todas. Si pueden hacerlo, estaría excelente porque tendríamos mínimo, entonces, 9 factores administrativos, más 10 de marketing, serían 19, más 9 de contabilidad y finanzas, serían 28, más los de producción y operaciones, serían, no sé, 34. Y todos esos factores, pues los podríamos plasmar aquí. Entonces, depende de qué tanta información puedan obtener. Por ahí me parece que alguien tiene algún comentario. Si la empresa como tal no tiene definidas las diferentes áreas, ok, buena pregunta. Cuando una empresa no tiene definidas las áreas como tal, que sucede mucho con empresas pequeñas, significa que nosotros la debemos de estudiar como un todo. Es decir, no tiene a lo mejor definido que hay un área de administración o de contabilidad o de finanzas, porque es una sola persona la que se encarga de hacer todo, o 2 o 3, da igual. En este caso lo que vamos a hacer es juntar todas las preguntas y empezar a identificar cada sección nosotros mismos. Le preguntamos a lo mejor al dueño si está haciendo actualmente algún tipo de publicidad o si tiene presencia en redes sociales. Y esa pregunta no la voy a agregar a la parte administrativa, la voy a agregar a marketing, porque yo ya sé, ustedes ya saben que esas son preguntas de marketing. O le voy a preguntar si actualmente tiene algún contador que lo auxilie con el pago de impuestos, si paga impuestos como tal, y en ese caso sería una pregunta que añadiría a contabilidad. ¿Okay? Recuerden que estas preguntas como tal no necesariamente se las van a hacer al jefe de cada área, porque definitivamente las empresas con las cuales están trabajando seguramente no estarán definidas por áreas. Sin embargo, esta sí es parte de que ustedes identifiquen dónde va cada pregunta. ¿Me explico? Entonces, no importa si la empresa no está dividida por áreas o por departamentos. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Bien, solamente para terminar, que ya me lo acabamos. Una vez que tengamos ya este análisis por área, vamos a irnos a la matriz MEFI. La matriz MEFI ustedes ya la vieron, ya saben cómo se realiza. Es la misma matriz que ya habíamos visto antes con su conclusión. Pero antes de eso vamos a establecer todos los factores. En este caso, como ya lo veíamos antes, no deben de ser más de 20 factores, de preferencia que esté entre 10 y 15. ¿Qué quiere decir eso? Si acá arriba obtuvieron 35 factores, no van a meter esos 35 a su MEFI. Van a meter solamente los más importantes, los 10, 15, 20 más importantes. Y tal como lo hicimos con la MEFE, se los pongo, vamos a explicar cada factor. Un nombre corto, una descripción, una explicación de cómo impacta y una explicación de por qué le dieron cierta ponderación y cierta calificación. Así es como vamos a concluir nuestro documento. ¿Vale? Bien, ya está explicado entonces el proyecto como tal. Si alguien sigue teniendo alguna duda, pregunta o comentario en general, me lo puede hacer. Pero si se fijan, no es un documento sencillo de que salga de un día para otro. Por eso les estoy dando una semana para que lo concluyan. ¿Okay? Hay que trabajar, a marchas forzadas en algunos casos. Es quizá la parte más fuerte dentro del proyecto. Ya la siguiente parte será un poquito más sencilla. ¿Vale? Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Si hay preguntas, mañana las contestamos. Que tengan un excelente día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, bro. Nos vemos mañana. Hasta luego.